Hola, bienvenidos y bienvenidas al webinar de hoy titulado Importance and Challenges in Determining Neutralizing Antibodies for SARS-CoV-2, COVID Passport, Vaccination versus Immunization. Este webinar está organizado por IS Medical en colaboración con GenScript. Soy Anne Rodrigo, directora del área de Life Science en IS Medical y seré la moderadora del evento de hoy. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que este es un evento interactivo y les animamos a participar enviando las preguntas que les surjan durante la presentación. Para ello, simplemente tienen que teclear sus preguntas en el apartado de chat. Responderemos a todas las preguntas que podamos al final de la charla. Ahora voy a dar una breve presentación en castellano sobre nuestro invitado, el profesor Wang. Ahora tengo el placer de presentar al ponente de hoy, el profesor Lin-Fa Wang, director del Programa de Enfermedades Infecciosas Emergentes de la Universidad Nacional de Singapur, Duke. El profesor Wang se licenció en la Universidad Normal del Este de China en Shanghái y completó su doctorado en la Universidad de California, Davis. Su principal área de investigación se ha centrado en el estudio de coronavirus transmitidos por murciélagos y su origen, lo que le ha llevado a participar en las últimas 5 crisis zoonóticas más importantes en los últimos 30 años. De hecho, identificó el origen del SARS en 2003. El profesor Wang es miembro honorífico de diversas instituciones. En 2014 recibió el premio Eureka en el campo de enfermedades infecciosas y además es miembro editor de prestigiosas revistas sobre virología, microbiología y enfermedades infecciosas. Publica activamente a nivel internacional en las revistas científicas más relevantes como Nature y The Lancet. En 2020 publicó en Nature Biotech el artículo sobre su test subrogado llamado SIPAS o CEPAS, capaz de medir el poder neutralizante de los anticuerpos. Patentó el test en forma de kit y ha sido aprobado por la FDA como el único test comercialmente disponible para medir la capacidad neutralizante in vitro. El papel del profesor Wang en la actual crisis por SARS-CoV-2 es fundamental, compaginando sus estudios de inmunidad con el desarrollo de productos innovadores y dando apoyo a la Organización Mundial de la Salud en materia de COVID. Por todo ello, es un honor contar hoy con la presencia del profesor Wang. Es, por supuesto, un gran placer para nosotros tener aquí hoy al profesor Wang. Profesor Wang, puede comenzar su presentación. Gracias por la presentación. A pesar de no haber entendido, seguro que ha sido muy buena. Es un gran placer presentar hoy, además, me han dicho que la audiencia es bastante diversa. Tenemos doctores, tenemos veterinarios, investigadores y científicos. La charla de hoy estará muy centrada en anticuerpos neutralizantes contra SARS-CoV-2 y la importancia y retos para medirlos de manera precisa a gran escala, usando una metodología conveniente y económica. Entonces, he pensado que como la audiencia es diversa, voy a hacer algunas introducciones básicas sobre virología y las preguntas clave que están aún por resolver. En caso de que nunca hayan estado expuestos al campo de la inmunología, presentaré una diapositiva breve para diferenciar entre inmunidad humoral y celular basada en células T. Creo que es muy importante, estamos intentando educar o ilustrar el concepto de anticuerpos de unión versus el anticuerpos de neutralización. Esto es muy importante en el caso del COVID-19. También sobre los diferentes métodos de determinación de anticuerpos neutralizantes, sobre el método convencional antes de la invención de nuestro test subrogado, CEPAS, el cual es muy revolucionario. Con una tecnología como esta que llamamos subrogada, es decir, una solución al test de neutralización. Después hablaré sobre los anticuerpos neutralizantes y la inmunidad protectora, y cómo todo el mundo quiere saber sobre su inmunidad, la duración de la misma, que también es muy importante. Después hablaré sobre las variantes que más nos preocupan, variants of concern, en los medios y en la vida real, y cómo podemos determinar la inmunidad contra estos virus más molestos y terribles. Por último, pero no por ello menos importante, creo que el mensaje a recordar o la conclusión es que además de la vacunación masiva, la idea de que una vez vacunado uno está al 100% protegido no es verdad. Entonces, el pasaporte de vacunación no es un pasaporte inmunitario. Me gustaría empezar con esto para decir que cuando uno lucha contra el virus, la pelea es muy similar a la lucha contra un terrorista. Todavía recuerdo hace casi 20 años cuando Donald Rumsfeld, secretario de Defensa de los Estados Unidos, describió la dificultad de luchar contra los terroristas. Existen elementos conocidos por conocer más en profundidad. Sabemos que hay cosas que no sabemos y hay cuestiones totalmente desconocidas todavía por descubrir.
En aquel momento, la gente se rió de él, porque es confuso. Pero todavía hoy, cuanto más trabajo en virus zoonóticos emergentes, cada vez estoy más convencido de que es una afirmación muy precisa para el caso de la lucha contra estos virus y de que estamos en el mismo escenario. Esta es básicamente mi carrera. Comencé la investigación en virus sobre 1990. Tuve la suerte de estar involucrado en el descubrimiento de un virus muy letal llamado Hendra en Australia en 1994. Y actualmente estoy muy involucrado en combatir la COVID-19. En los últimos 25 años hemos tenido 6 grandes crisis pandémicas provocadas por virus altamente letales que saltaron de los murciélagos. La diferencia con la aparición del virus Hendra es que en aquel momento ese virus era algo desconocido y no disponíamos de información. No sabíamos que un paramyxovirus podía ser zoonótico. Y lo mismo con SARS. Cuando SARS apareció en 2002 era un virus desconocido, pero con SARS-CoV-2, a pesar de que el virus fuera desconocido, teníamos indicios sobre a qué nos estábamos enfrentando. Aún hoy pienso que como comunidad internacional hemos gestionado la crisis mal y que lo debíamos haber hecho mucho mejor. Un poco de virología básica. Seguro que habéis visto este diagrama muchas veces. Es un gráfico realizado por ordenador que potencia las características del coronavirus. Es prácticamente como el SARS-1. Si hacemos una sección, el concepto más importante es que es un virus con envoltura. Tiene una bicapa lipídica y la proteína espícula, este triángulo rojo. Es el componente más importante. El coronavirus es único. Tiene un genoma muy grande. De hecho, es un genoma de 30 kilobases y, por tanto, presenta el ARN más largo de todos los virus de ARN. Este genoma codifica muchas proteínas diferentes. La proteína clave, como decía, es la proteína espícula, S, y también es una de las más grandes, formada por 1000 aminoácidos. Si hacemos un zoom de la proteína espícula, habréis oído hablar de la S1, de la S2, el dominio de unión al receptor y el dominio N-terminal. Todos ellos juegan un papel funcional diferente, pero el dominio de unión al receptor es el más importante, porque es ahí donde el virus contacta con la célula hospedadora, comenzando la replicación, y por tanto este dominio es importante como diana de la inmunidad, especialmente de la basada en anticuerpos neutralizantes. Como dije, presenta el genoma ARN no segmentado más grande. Hace un año, cuando la OMS tuvo como misión investigar el SARS-CoV-2, llegaron a la conclusión de que el SARS-CoV-2 era genéticamente más estable que el SARS-CoV y que la mayoría de coronavirus. Aunque estemos detectando variantes actualmente, debemos recordar que el virus se ha transmitido en la población humana más de 120 millones de veces. Estos son muchas infecciones. Al igual que SARS-1, usa el mismo receptor ACE2, pero SARS-2 presenta más afinidad que SARS-1, y creemos que esto contribuye a una mayor transmisibilidad. Otra cuestión importante, para algunos en la audiencia que estén interesados en el origen, voy a tocar un poco este tema, es que tenemos que diferenciar estas terminologías. SARS-CoV-2, la mayoría de las secuencias en las bases de datos se refieren al virus del brote inicial. Comenzó en Wuhan, China, en diciembre de 2019, pero creemos que como otros muchos virus zoonóticos emergentes, no es un virus humano. El virus ha evolucionado desde un virus estrechamente relacionado al del brote inicial, y a este virus le llamamos virus progenitor. Generalmente, el virus progenitor es un 99,9% idéntico al virus del brote, y creemos que este virus se deriva de un bisabuelo en murciélagos, el virus ancestral. Sabemos cómo es el virus del brote, pero lo que nos falta ahora es conocer el virus progenitor. 6 meses después del inicio de la pandemia, se publicó una revisión en la revista Nature en julio. Básicamente dice, 6 meses de coronavirus y todavía hay misterios que los científicos están a la carrera por resolver. Entre estos misterios hay 5 preguntas distintas. Para la charla de hoy, creo que las más relevantes son: ¿cómo de bien funcionan las vacunas? ¿Y cuál es el origen del virus? Estas son las 2 preguntas en las cuales yo estoy personalmente interesado en abordar. ¿Cómo comenzó el COVID-19 y cómo podemos salir de él? Básicamente, ¿cómo podemos terminar con esta pandemia? He estado realizando estas investigaciones durante 30 años y soy un apasionado creyente de la importancia de los anticuerpos.
Creo que para poder dar respuesta a estas dos preguntas necesitamos un abordaje o estrategia serológica altamente específica y versátil, que sea capaz de proporcionar respuesta a estas preguntas. Esto comienza con inmunología muy básica, ¿cierto? Tenemos una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. La inmunidad específica para cada patógeno es la adaptativa. Esta inmunidad tiene, a su vez, dos ramas mayoritarias. Una es la humoral y la otra es la mediada por las células T. La humoral, como propósito final, conlleva la liberación de anticuerpos, que puedan luchar prácticamente contra cualquier patógeno extracelularmente, mientras que la mediada por células T funciona realmente cuando los patógenos están ya en el interior de la célula. Este es el contraste entre anticuerpos y células T. Los dos son importantes para prevenir la enfermedad y controlarla, pero los anticuerpos son más importantes para prevenir la infección y la transmisión, porque actúan simplemente ante la exposición al virus. No necesitan que el virus esté en estado de replicación. Los anticuerpos actúan antes de que el virus penetre en las células, mientras que la activación de las células T solo ocurre una vez que el virus entra en las células hospedadoras. Entonces, estas son las dos grandes diferencias. Otra a comentar sería que los ensayos basados en células T son mucho más complejos y por el momento no hay ningún test comercial basado en el uso de células T. En cambio, hay muchos tests basados en anticuerpos. El concepto de respuesta basada en anticuerpos, como la que se desarrolla cuando uno se infecta por un virus como el coronavirus, es enorme. El coronavirus tiene muchas proteínas diferentes. Si alguien se infecta, produce 1000 anticuerpos diferentes y la mayoría de ellos se unen a diferentes proteínas, diferentes epítopos, diferentes péptidos, pero solamente unos pocos de todos ellos son realmente anticuerpos neutralizantes funcionales. He usado las abreviaciones BAP y NAP a partir de ahora para anticuerpos de unión y neutralizantes respectivamente. Entonces, como decía, la mayoría, y cuando digo la mayoría es el 95% o más de los anticuerpos generados, son anticuerpos únicamente de unión que se unen a diferentes partes del virus. Y hay un subconjunto específico de ellos, alrededor del 1 al 5%, que se corresponde a anticuerpos neutralizantes. Y para coronavirus, SARS y COVID-19 sabemos que se unen al dominio de unión al receptor, como he mostrado en el diagrama anterior. Entonces, ¿cómo medimos los anticuerpos neutralizantes? El gold estándar es el test de neutralización o VNT. ¿Por qué le llamamos gold estándar? Porque es el test más específico. Es el gold estándar para la especificidad, pero no es el gold estándar para la sensibilidad. No lo es para la seguridad, no lo es para la velocidad y tampoco lo es para el precio. Tenemos que recordar esto. SARS-CoV-2 es un agente biológico P3 o BSL3. Se necesita un laboratorio P3 y vestirse de esta manera para entrar en el P3. Luego se mezcla el anticuerpo con el virus y si hay anticuerpos neutralizantes, el virus no puede penetrar en la célula y están sanas y contentas. Pero si no tienes anticuerpos neutralizantes, el virus entra y mata a la célula. Requiere entre 3 y 5 días y se necesita personal altamente cualificado para interpretar el resultado. El test de neutralización más común es el llamado de reducción en placa. Es exactamente el mismo procedimiento que acabo de describir en la diapositiva anterior, pero se realizan diluciones seriadas. Si hay anticuerpos fuertes, no se observan agregados. Un agregado es básicamente efecto o daño citopático y que el virus está matando la célula. Por ejemplo, en la muestra número 1 hay un poco de inhibición del efecto citopático y cuando se diluye la muestra tienes más agregados. Con la muestra 6 es muy fuerte porque cuando diluyes más casi no hay agregados hasta el título 1.320. Y así es como aquí en la derecha se calcula tu título de neutralización. Entonces, esto requiere virus vivos, las células vivas y un laboratorio BSL3-P3.
Actualmente hay un test muy popular llamado test de neutralización por pseudovirus. Lo que se hace es fabricar mediante ingeniería genética un pseudovirus y puedes usar un lentivirus o VSV como vector de ADN. Posteriormente se pone un gen reportero como RFP y la secuencia de la proteína espícula. Así son los plásmidos. Se transfectan las células y se produce un pseudovirus, el cual es un virus falso, que por dentro es un lentivirus y por fuera es de SARS-CoV-2. Pero ofrece muchas ventajas, ya que haciendo el mismo test de neutralización, en vez de mirar CPE, lo que se mide es el reportero, como la expresión de la luciferasa o GFP. Entonces es más cuantitativo y no se necesitaría un BSL-3, pero se sigue necesitando virus y células vivas. Por esta razón, de nuevo, jamás se conseguirá aprobación por parte de las administraciones reguladoras para su uso en diagnóstico clínico o como test. El proceso de control de calidad sería una verdadera pesadilla. Entonces, ¿por qué es tan importante la detección de anticuerpos? Aquí he puesto en una lista en rojo las aplicaciones para humanos y en azul para animales. Por ejemplo, hablamos de inmunidad de grupo desde que comenzó la pandemia de COVID-19 y ahora cada vez hablamos más sobre el pasaporte de inmunidad y todavía estamos preocupados sobre la duración o longevidad de la inmunidad protectora. En algunos países, no sé en España, pero en Estados Unidos la terapia con plasma de pacientes convalecientes ya está siendo aplicada. También la eficacia de la vacuna. Tenemos muchas vacunas diferentes. ¿Cómo sabemos si una es mejor que otra? En términos del origen, hay que recordar la estrategia de salida y cómo comenzó la pandemia. Todavía no sabemos exactamente dónde se encuentra su reservorio natural o el hospedador intermediario del virus progenitor. Más preocupante ahora para el COVID-19, algo de lo que nunca nos tuvimos que preocupar para el SARS o ébola, es lo que se conoce como transmisión zoonótica reversa. Tenemos amplias evidencias de que los humanos pueden transmitir el virus a diferentes animales, no a murciélagos ni a pangolín, pero por ejemplo a los bisontes, los conejos, a los gatos, perros, gorilas, leones, tigres. Esto es realmente peligroso, porque puede crear un nuevo reservorio para el virus, donde pueda mutar y comenzar el SARS-3, SARS-4 en los años futuros. Para solventar los desafíos de las aplicaciones para humanos, todos estos, en rojo, hace falta determinar los anticuerpos neutralizantes. Para los retos en azul es incluso más exigente, porque no solo hay que medir los anticuerpos neutralizantes, sino también desarrollar tests que puedan funcionar realmente bien en distintas especies, lo que conocemos como serología independiente de especie. No es viable desarrollar un test para cada una de las especies, uno para bisonte, otro para tigre y otro para gorila. Queremos uno para todas las especies. Queremos que el test de humanos pueda ser usado para humanos y que sea válido para todos los demás animales. Debido a esto, inventamos este test de neutralización subrogado o SVNT. Este test va dirigido a dar solución a estos desafíos mediante la determinación de anticuerpos neutralizantes independientemente de la especie. Este es el artículo publicado en Nature Biotech. Si quieren saber más, pueden leer el artículo original. La invención que presentamos en esta publicación es muy sencilla. Básicamente lo que hicimos es una simulación bioquímica del test de neutralización viral. A la izquierda vemos el test de neutralización viral, como dije, con el virus SARS-CoV-2 y la proteína S uniéndose al receptor ACE2. En presencia de anticuerpos neutralizantes, esto queda bloqueado. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, mediante ingeniería de proteínas, simplificar el proceso para generar proteínas solubles. Primero, para el receptor ACE2, eliminamos el dominio transmembrana y ahora tenemos una proteína soluble que purificamos y que podemos inmovilizar en la placa ELISA. No tienes ni que hacer el tapizado de placa. La compañía ha ensamblado el test de tal manera que el receptor ya está fijado en placa. En cuanto a la señal, generamos la proteína S, pero no usamos toda la secuencia de la proteína S, sino que solo usamos el dominio de unión al receptor. Es una proteína muy pequeña. Para hacernos la vida incluso más sencilla, no hace falta ni un anticuerpo secundario conjugado o añadir HRP, la peroxidasa de Rabat, posteriormente, como se hace en otros ELISAs, que seguro que nuestra audiencia ha hecho en alguna ocasión. Entonces tenemos conjugado el RBD con HRP
En ausencia de anticuerpos neutralizantes, estos tipos de aquí se unirán al ACE2 y darán color cuando se añade el sustrato TMB. En presencia de anticuerpos neutralizantes, estos bloquearán la interacción y tras los lavados, y después de añadir el sustrato, o no se observa color o se observa un color más tenue. Por tanto, es como la neutralización viral, ¿verdad? Es un test de neutralización subrogado y expresamos el bloqueo de la unión como porcentaje de inhibición de la unión RBD ACE2. Ahora, si uno afirma que tiene un test de neutralización viral subrogado, tiene que demostrar que este test es tan bueno como el test de neutralización viral convencional o CVNT. Aquí usamos el PRNT para comparar. En el eje de las X, los títulos de anticuerpos se representan en escala logarítmica, 10, 100, 1000, y como podemos ver aquí, en el eje de las Y's, este es el título determinado por nuestro test subrogado. Como vemos, la correlación es fantástica, con un R cuadrado de 0,85. Y la validación con pacientes también es buena. Aquí tenemos un cohorte de Singapur y un cohorte de China. Estos son PCR positivos y algunos PCR positivos no desarrollan anticuerpos neutralizantes, pero aún así la especificidad es del 100% y la sensibilidad varía del 98 al 100%. Y esto es importante. Como dije, queremos que el test funcione también independientemente de las especies. Aquí tenemos anticuerpos de conejo y de ratón. Cuando publicamos el artículo de Nature Biotech, solo teníamos 2 especies, pero ahora he mandado el kit a 30 países diferentes y a nuestros colaboradores que lo han usado en muchas especies diferentes, desde ratones o conejos hasta, por ejemplo, mapache japonés, cerdos y murciélagos, lo cual es muy bueno. Simplemente quería comentar, ya que, aunque sé que la mayoría de los asistentes son doctores de la rama médica, he oído que hay algunos veterinarios. He llevado a cabo experimentos para rastrear el origen usando CPAS y determinando anticuerpos neutralizantes independientemente de la especie. Testeamos murciélagos y pangolines en Tailandia y descubrimos que tenían anticuerpos neutralizantes. Esto es lo que conocemos hasta el momento. El brote en humanos comenzó en el interior de China, Wuhan. Estas estrellas representan virus de murciélago que están cercanamente relacionados, genéticamente, con el SARS-CoV-2. Y como decía, ya estábamos detectando anticuerpos neutralizantes en murciélagos y pangolines. Desde Japón hasta China, hasta Tailandia y hasta Camboya. Se cubre una distancia de 5.000 kilómetros. Como sabéis, solemos decir, cuanto más se rasca en la superficie, porque se realizan más estudios, más se va a descubrir. El test CPAS fue lanzado comercialmente el 15 de mayo de 2020. Es un test muy sencillo. Bromeaba sobre ello diciendo que si yo puedo hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Lo puedes usar en cualquier laboratorio de investigación o clínico. Lleva de 1 a 2 horas, dependiendo del número de muestras que necesites analizar, y no hace falta hacerlo en un laboratorio de biocontención. Se puede hacer en cualquier lugar. Muy importante en cuanto a conseguir la aprobación regulatoria. Para aquellos que estén familiarizados con los IVD, los test de diagnóstico in vitro, la FDA nunca ha aprobado un test de neutralización viral que requiera virus o células vivas. Esta es la primera vez que la FDA autoriza, en este caso a CPAS, como un test que detecta anticuerpos neutralizantes para SARS-CoV-2. Estamos muy orgullosos de esto porque es realmente revolucionario. Ahora me voy a concentrar en esta pregunta clave que seguro os habéis estado haciendo. ¿Puede el testeo de anticuerpos predecir la inmunidad protectora? Incluso si he estado infectado o vacunado, ¿cómo sabemos si alguien está protegido frente a futuras infecciones? Estas preguntas solo pueden ser respondidas si se contesta a la primera, y es, ¿pueden los ensayos de anticuerpos de unión, hablamos de todos los test comercialmente disponibles, todos los demás, excepto CPAS, ¿pueden estos test entonces medir de manera precisa los anticuerpos neutralizantes? Y si es posible, ¿pueden entonces los anticuerpos neutralizantes usarse como indicadores de protección? Voy a abordar estas dos preguntas. Muy importante.
Puedo daros la respuesta. Los anticuerpos de unión no son iguales que los anticuerpos neutralizantes. No son lo mismo. Tenemos muchos datos, pero el tiempo de hoy es limitado. Os voy a mostrar algunos datos publicados por nosotros y también por otros grupos. En nuestro artículo de Nature Biotech mostramos nuestros datos más concluyentes, con anticuerpos monoclonales. Seleccionamos anticuerpos monoclonales que se unen al dominio de unión al receptor, la proteína RBD, y encontramos que en el estudio con 4 anticuerpos monoclonales de ratón, como podéis ver aquí, todos se unen de manera dependiente de dosis, y de ellos, el rojo, 4A1, es el mejor. El mismo RBD, exactamente la misma proteína recombinante, es la que se usó para hacer cepas. Ahora le pedimos inhibición. De los 4 monoclonales, solo 2 muestran neutralización y los otros 2 no. El que mejor unía, el anticuerpo monoclonal en rojo, no es un anticuerpo neutralizante. Repetimos lo mismo con monoclonales humanos. De nuevo, 4 anticuerpos que presentan una unión muy fuerte. Mirad este. El naranja falló neutralizando. Y tenemos otras especies, tenemos ratones, anticuerpos de llama, y en todos ocurre lo mismo. Uno puede encontrar anticuerpos de unión, pero no todos son neutralizantes. Por tanto, los anticuerpos de unión no son necesariamente anticuerpos neutralizantes, a pesar de que los anticuerpos neutralizantes han de ser de unión. A la inversa, no es cierto. Ahora, si vamos al suero de pacientes, miramos la correlación. Estos no son mis datos, pero están publicados. Tenemos Roche, Abbott, Euroimmune. Y estos son los datos de unión. Aquí sus unidades. En el eje de las X son títulos de neutralización, el NT50. Vale, sí, hay cierta correlación, ¿no? Lo elevado es elevado y lo bajo es bajo. Pero el R cuadrado es 0,3, 0,5 y 0,5. Nada más cercano. Para nuestros cepas, como he enseñado en el artículo de Nature, en aquel momento nuestra R cuadrado era de 0,85, pero ahora tenemos más sueros. Cuando graficamos más sueros, lo que obtenemos es una R cuadrado de 0,95. Entonces, no hay comparación, porque has de tener un test de neutralización para ser comparado con test de neutralización de virus vivos. Si tenemos un test de anticuerpos de unión, por supuesto, no se correlacionan muy bien, como ya hemos demostrado con los anticuerpos monoclonales. Y como lo hacen en otros muchos artículos, aquí voy a mostrar 2. Este es un análisis serológico longitudinal de la Universidad Rockefeller. Lo que hicieron es analizar muchos pacientes y monitorearlos. Estos son días tras la PCR positiva y llegan a los 3 meses, 100 días. Como podéis ver, aunque sea Diasorin, Siemens, Abbott y Roche, la mayoría de los anticuerpos, como podéis ver, son estables. Por tanto, parece que en cuanto a anticuerpos de unión no hay mucha diferencia, pero cuando se analizan los neutralizantes, la mayoría de ellos caen. La conclusión clave de este artículo, como se muestra aquí, es que los niveles de anticuerpos neutralizantes se desvanecen en la mayoría de los pacientes, incluso cuando los títulos de anticuerpos medidos por test serológicos con la proteína S, toda la proteína S o el dominio RBD solo, se mantienen. De nuevo, el patrón de los anticuerpos de unión no es reflejo del patrón de los anticuerpos neutralizantes. Este es un estudio cerca de donde están ustedes, de Austria. De nuevo, usan diferentes test. Roche, Abbott, Diasorin. Diferentes versiones de la proteína S. Tris-S, forma trimérica, S1, S2. Como pueden ver, todos estos anticuerpos de unión indican que la mayoría de los pacientes son positivos, sin problemas. Y también que la distribución es relativamente uniforme. Todos presentan buena unión, ¿cierto? A la derecha medimos capacidad neutralizante con cepas. Como pueden ver, lo primero es que bastantes individuos son inactivos. No presentan actividad neutralizante, a pesar de tener un buen nivel de anticuerpos. Además, el rango de neutralización de estos positivos es bastante más alto que los anticuerpos de unión. Entonces, de nuevo, los anticuerpos de unión no reflejan los anticuerpos de neutralización. Esta publicación, muy importante, salió hace 3 días. Es un artículo de The Lancet. Es un estudio a gran escala en Wuhan. Todavía nos seguimos preguntando qué ocurrió en los primeros días en Wuhan. Este es un test serológico retrospectivo. Cuando usan el test
pan-IgG contra SARS-CoV-2 observan una prevalencia del 6,9%. La mayoría de la gente está entusiasmada con este 7%. La seroprevalencia significa que los casos confirmados en Wuhan eran solo 80.000 aproximadamente. Pero esto dice que realmente son 700.000. Si usamos este porcentaje en una población de 11 millones. Pero para mí, lo más importante, aunque obviamente tengo una opinión sesgada y estoy leyendo el artículo en base a mis propios objetivos, la clave es que de ese 6,92% que han sufrido seroconversión, entre ellos solo el 39-40% tienen anticuerpos neutralizantes. Por tanto, que uno detecte anticuerpos de unión no significa que el paciente tenga anticuerpos neutralizantes. Ahora voy a abordar la cuestión sobre los anticuerpos neutralizantes como buenos indicadores de protección. Para otras enfermedades virales, por supuesto que lo son, pero ¿ocurre lo mismo con SARS-CoV-2? Esto no me lo he inventado. Quiero decir, ¿han visto este informe de Johns Hopkins sobre estrategia de serología? Ya saben, Johns Hopkins es muy fiable, más que cualquier otra organización en términos de sus cálculos y sus modelos de predicción. Dicen que básicamente solo los ensayos de neutralización son el gold estándar para determinar si un paciente tiene anticuerpos efectivos e inmunidad protectora. Incluso Anthony Fauci dice que los anticuerpos neutralizantes son el gold estándar para definir la inmunidad protectora. Por supuesto, lo que acabo de decir no es lo suficientemente bueno. Uno necesita mostrar datos científicos. Esta publicación, que particularmente me gusta mucho, salió hace medio año aproximadamente. Es un estudio de un cohorte en una embarcación de pesca de Seattle, en la zona este, costa de Estados Unidos. Tienen a 122 personas que salieron al océano a pescar. Los científicos les tomaron muestras a todos, suero de todos y test de PCR. Todos ellos eran inactivos por PCR, razón por la cual pudieron salir a faenar. Durante esa misión, muchos de ellos cayeron enfermos y volvieron al cabo de 18 o 50 días. Lo más importante es que este 104, de un total de 122 personas, el 85% se infectó. Por tanto, la proporción de ataque es del 85%. Vale, pero ¿quién está protegido? Esto es muy interesante. Como dije antes de salir, les tomaron muestras de suero. Les hicieron el test de Abbott de IgG y de 122, 60 de ellos eran positivos. Les hicieron además el test de neutralización de virus vivo y este es el título. Pero para mí, lo más importante es que les hicieron CPAS, el bloqueo de la unión a ACE2. Tuvieron 3 positivos y algunos de ellos son muy buenos neutralizando. Pero los otros tres positivos por Abbott, eran todos inactivos neutralizando. Y cuando volvieron, estos 3 infectados presentaban mucha carga viral con CTs de 17 a 23. Estos 3 tienen anticuerpos neutralizante totalmente protegido, completamente inactivos. Ahora, esto es un porcentaje de ataque del 85% en un espacio cerrado como es un barco y es muy fuerte. Por supuesto, la gente dirá que es un tamaño de muestra pequeño porque n es igual a 3. El grupo de Barús hizo un experimento mucho más controlado usando monos. Puedes inmunizar un mono que produzca anticuerpos neutralizantes, recoges el plasma, se transfunde a un mono naïf y se pone en contacto con el virus vivo. Esto es un ensayo muy clásico de demostración. La conclusión a la que llegaron es que los anticuerpos neutralizantes sin las células T son suficientes para la protección y además responde de manera dosis dependiente. Lo siguiente es que no necesitan un nivel alto de anticuerpos neutralizantes. Un título relativamente bajo es suficiente para producir protección. Entonces, ¿cuál es el nivel que confiere protección? Todo el mundo me lo pregunta y yo digo que no lo sé. La OMS no lo sabe, la FDA no lo sabe, pero la FDA ya ha publicado un umbral muy astringente para la terapia con plasma de pacientes convalecientes. En PRNT es un 1/320 y su equivalente en CPAS es en torno al 65%. Ahora la OMS tiene un panel de estándares, calibradores, de suero humano de pacientes convalecientes en unidades internacionales por mililitro.
Nosotros ya hemos calibrado CPAS. Es por eso que 1,320 en el test con virus vivo equivale al 65% de inhibición en CPAS. Y ahora sabemos que equivale aproximadamente a 268 unidades internacionales por mililitro. En el futuro tenemos la esperanza de que todos los informes sean en unidades internacionales. De nuevo, ¿qué nivel de anticuerpos neutralizantes me protege frente a COVID-19? Este es un preprint fantástico. Para aquellos que no lo hayan leído todavía, deberían leerlo. Porque este es el primer estudio donde hay recolectados datos y hacen una correlación real entre la neutralización in vitro y la protección usando datos de 7 ensayos clínicos de vacunación, así como cohortes de convalecientes. La conclusión es que el nivel de neutralización es un indicador muy fiable de la inmunidad protectora. Y de nuevo, uno no necesita mucho. El 50% de nivel de protección por neutralización se estima como el 20% de la media del cohorte de convalecientes. Buenas noticias. Las malas noticias son que hemos observado que el decaimiento del título de anticuerpos neutralizantes en sujetos vacunados al cabo de 3 o 4 meses tras la vacunación es por lo menos tan rápido como el decaimiento observado en sujetos convalecientes. Entonces, esto conlleva un concepto muy importante en esta discusión, que es la duración de la inmunidad. No solo has de tener anticuerpos neutralizantes, sino que hemos de saber cuánto durarán. Ustedes están de suerte. Son el primer grupo al que puedo revelar esta información, porque el artículo en The Lancet Microbe va a ser publicado en unas horas, a la medianoche, hora en Londres. No les puedo contar la historia al completo, pero puedo mostrarles que hicimos un estudio longitudinal con 164 pacientes a los cuales les hicimos CPAS a 5 o 6 puntos de tiempo diferentes desde la presentación de la enfermedad. Encontramos múltiples grupos en función de la dinámica de decaimiento de los anticuerpos neutralizantes. También vimos que los anticuerpos neutralizantes pueden durar de días a décadas. Entonces, bueno, son a la vez buenas noticias y malas, dependiendo en qué grupo esté uno. Estos son los 5 grupos diferentes. El primero se trata de inactivos. Nunca tuvieron anticuerpos neutralizantes usando un valor umbral de detección del 30% en cepas. Hemos aumentado el porcentaje de inhibición al 30%. Tenemos un segundo grupo, los cuales son positivos, pero devienen negativos muy rápidamente, en cuestión de días. Tenemos también el grupo con un decaimiento lento, son positivos y se mantienen así durante años. Posteriormente, tenemos el grupo al cual llamamos persistentes. Algunos varían un poco y otros prácticamente nada. Y el último grupo se corresponde con aquellos que tienen una respuesta tardía. Solo unos pocos individuos que todavía no podemos entender, ya que sin reexposición o reinfección, los anticuerpos neutralizantes van aumentando constantemente en el tiempo. Estos grupos, primero y último, tienen menos interés. Los 3 del medio son los más interesantes. El primero, de rápido decaimiento, es un 19% del total y los anticuerpos neutralizantes duran de 34 a 148 días. La mediana es de 96 días. El segundo grupo, el 26%, dobla ese periodo. Y el tercer grupo, un 40%, es la mayoría. Por lo tanto, son buenas noticias. Los anticuerpos neutralizantes duran de 1 año a 14.000 días. Esos son 41 años. El promedio es de 2 años. Por tanto, si ha estado infectado con COVID-19, ¿querría saber en qué grupo se encuentra? ¿En este grupo, en este o en este? ¿Cómo saberlo? Necesita determinar sus anticuerpos neutralizantes y CPAS es la manera de hacerlo. La otra preocupación. Se deberán estar preguntando sobre las variantes. ¿Funciona CPAS para las variantes? Generalmente nos preocupamos porque quizá son estas variantes más transmisibles o más virulentas, mortíferas. ¿Me protegen las vacunas actuales frente a ellas? No tenemos datos suficientes todavía, pero tengo datos preliminares para decir que he creado versiones diferentes de CPAS. CPAS es básicamente la proteína RBD interaccionando con el ACE2 humano. El receptor es exactamente el mismo. Ahora hemos expresado y purificado, además de la proteína RBD original, la B117, la variante de Reino Unido, y la 1351, la sudafricana. Estos son los 6 pacientes que a propósito he seleccionado porque presentan diferentes títulos de anticuerpos neutralizantes en CPAS. De nuevo, el virus silvestre aparece en negro, la variante de Reino Unido en azul y la sudafricana en rojo. Como pueden observar,
Cuando tienen un número elevado de anticuerpos neutralizantes, la variante puede ser neutralizada. Pueden ser neutralizadas de muchas maneras. Cae rápidamente y en este no. En la derecha, n es igual a 5. Los individuos han sido vacunados con 2 dosis de una de las mejores vacunas del mercado, Pfizer. Como pueden observar, los anticuerpos neutralizantes son muy buenos incluso con la variante sudafricana. Pero esto depende del valor de cutoff que usemos, ¿cierto? Si usamos un cutoff del 50%, todos los vacunados están seguros. Aquellos que se hayan recuperado del COVID-19, los 3 de arriba, a salvo. Estos 3 en riesgo de ser infectados, sobre todo con la variante sudafricana, pero también con la de Reino Unido. Si queremos una astringencia más alta, podemos usar el cutoff de la FDA para plasma convaleciente, entre 65 y 70%. Ahora el valor umbral está aquí, muy bien. Ahora, de los 6 pacientes infectados, solo 2 están a salvo. Con la mejor vacuna del mercado, uno de ellos está ya por debajo y podría ser potencialmente infectado con la variante sudafricana. Infección después de la recuperación o vacunación. Desafortunadamente, internacionalmente no tenemos estudios suficientes para monitorear a esas personas que ya han sido vacunadas o que se han recuperado de la infección. Me refiero a monitorearlas midiendo sus anticuerpos neutralizantes. Entonces, cuando informamos de que alguien se ha reinfectado o se ha infectado tras la vacunación, no sabemos realmente dónde tenía su nivel de anticuerpos neutralizantes. En nuestro estudio hemos encontrado 2, y ambos con un nivel muy bajo o desconocido de anticuerpos neutralizantes, y su porcentaje de inhibición era del 20 al 35%. Nuestro ejemplo, con el mayor control, ya saben, en China, con control nacional de la distancia social, confinamiento, opino que China lo hizo mejor que el resto. Ahora muchos trabajadores del sector sanitario han sido vacunados. Pido disculpas porque esto está escrito en chino, pero básicamente el informe dice que en la ciudad de Xi'an, en la que no hay ninguna comunicación de transmisión y por tanto, donde no se puede uno infectar, hay una enfermera, cuyo trabajo es recolectar muestras de saliva de personas que vienen del extranjero, que se ha infectado. Es importante recordar que estaba vacunada. El riesgo es muy bajo, tienen distancia social y usan EPIs, y aún así se infectó. Hemos de considerar el pasaporte inmunitario. Lo primero es que se trata de protección inmunitaria. Hemos hablado de qué es más importante, anticuerpos neutralizantes o inmunidad mediadas por células T. Como dije, esta también es importante, pero en la práctica no se puede medir y no se aprobará un ensayo de este tipo a gran escala. La eficacia de la vacuna, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Protección contra la enfermedad o contra la transmisión? Cuando la gente está muy contenta, esta vacuna es del 79%, como la de AstraZeneca, que ayer publicaron los resultados de su ensayo clínico en Estados Unidos, 79% de efectividad frente a los síntomas, pero no contra la infección o transmisión. Duración inmediata, como os acabo de explicar, hemos visto que la variabilidad es enorme y la habilidad de las vacunas actuales para prevenir la infección por las variantes preocupantes es todavía un largo camino a recorrer. Pasaporte COVID. Todos queremos que la pandemia termine y comenzar a viajar de nuevo. Yo tengo pasaporte australiano y allí Qantas quería retomar los vuelos. Ya lo dijo el 23 de noviembre de 2020, hace 4 meses. Dijeron, vamos a volar y queremos que los pasajeros internacionales estén vacunados. La mayoría de la gente pensó entonces que con la respuesta afirmativa a la pregunta de si estás vacunado ya puedes viajar. Y yo digo, no, eso no es suficiente. Mi sueño es que se use CEPAS como un verbo. Y la siguiente pregunta será, ¿estás cepaseado? No queremos que solo se tenga en cuenta la vacunación, sino CEPAS también. Porque como les he mostrado, hay 120 millones de personas o más que han pasado la infección por COVID y si se han recuperado y si muestran un buen nivel de anticuerpos neutralizantes, ¿por qué necesitan la vacuna?
CEPAS es importante, científicamente hablando, más que un trozo de papel que dice si estoy vacunado y puedo viajar, porque CEPAS habla de anticuerpos neutralizantes y estos dicen si tengo inmunidad protectora. Para finalizar mi charla, la conclusión es que hay mucho de qué hablar sobre el pasaporte de vacunación, pero hay que ser cauteloso. Y sobre todo lo han de ser quienes hacen las leyes y normas, porque tener un certificado de vacunación no significa tener un pasaporte inmunitario. Por último, quiero declarar conflicto de intereses, ya que soy uno de los inventores claves del SVNT y GenScript es el fabricante de CEPAS. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su presentación, profesor. Realmente esclarecedora. Muchas gracias a nuestra audiencia también por interactuar y hacer muchas preguntas interesantes. De hecho, aquí tenemos una de las preguntas que me gustaría formular al profesor. Uno de nuestros espectadores pregunta que, si ha entendido bien, ¿significa entonces que medir anticuerpos de unión no es lo mismo que medir neutralizantes? Entonces, ¿es útil usar uno de estos test comerciales tras la vacunación? Sí, es una buena pregunta. Como dije, estás midiendo anticuerpos y por tanto puede ser un éxito o un fracaso, porque en algunos individuos el nivel de anticuerpos puede correlacionarse con el de neutralizantes, pero no es el caso de otras personas. Como he mostrado, la correlación en algunos casos entre diferentes test, el R² va de 0,2 a 0,492. Por tanto, es como lanzar una moneda al aire, ¿cierto? Uno tiene 50-50% de probabilidades si alguien se hace el test de anticuerpos de unión de los comerciales y le dicen, felicidades, su nivel está aquí, o aquí o aquí. En realidad tiene un 50% de probabilidades de tener buenos anticuerpos neutralizantes y un 50% de probabilidades de tener malos anticuerpos neutralizantes. Por tanto, no puedo decir que sea totalmente inútil, pero tampoco se puede decir que sea concluyente. Muchas gracias. Voy a proceder a leer la segunda pregunta sobre el concepto de inmunidad protectora, sobre el cual usted ha hablado y que definitivamente es un tema candente. ¿Cuál sería la mejor manera de determinar la inmunidad protectora y qué componentes y técnicas deberíamos tener en cuenta para este propósito? Perdón, ¿podría repetir, por favor? ¿En la inmunidad protectora? ¿Qué componentes? Sí, otros componentes de inmunidad protectora, otras técnicas que habrían de tenerse en cuenta para medir este tipo de inmunidad. Sí, como dije antes, la inmunidad protectora depende de si estamos hablando de protección contra enfermedad o transmisión. Si uno habla de inmunidad protectora contra la enfermedad, tanto los anticuerpos neutralizantes como las células T son importantes. Como en el artículo y como la gente dice, un nivel bajo de anticuerpos neutralizantes es suficiente para la inmunidad protectora, pero cuando hay un nivel bajo de anticuerpos neutralizantes, la inmunidad mediada por células T no será útil. Esto en el caso de la enfermedad, pero para la infección o transmisión, entonces los anticuerpos neutralizantes son un poco más importantes, porque previenen la entrada del virus en la célula. Cuando la célula T llega, el virus ya se está replicando. De nuevo, las dos son importantes, pero para la protección frente a la transmisión y la infección, los anticuerpos neutralizantes son más importantes. Pero creo que el mensaje clave es no hablemos de cuál es más importante que cuál. Seamos prácticos. Tenemos 7.000 millones de personas en la Tierra y supongamos que el 70% se vacuna. Esos son 5.000 millones. Y si el 10 o el 15% de esas personas vacunadas quiere conocer su inmunidad protectora, tenemos que hacer 2,5 billones de test y no tenemos un test para medir células T. E incluso, aunque lo tuviéramos, lleva días obtener el resultado. Lo mismo que para el test de neutralización convencional, y esto no es viable. Muchas gracias. Nos queda claro por la literatura y por lo que estaba usted demostrando que existe bastante diversidad en las unidades usadas para proporcionar los resultados de los niveles de anticuerpos. Como hemos visto, títulos, concentraciones, capacidad neutralizante. ¿Cómo imagina usted que serán las unidades para la armonización de los resultados y para la implementación, posiblemente, de un pasaporte COVID? Creo que esto es fácil. De hecho, la OMS y el NIBSC, Instituto Nacional de Estándares de Biología de Estados Unidos, están trabajando en ello y tienen un comité para ello.
Tardaron 6 meses para la generación de lo que llamamos un panel internacional de estándares de anticuerpos neutralizantes, de convalecencia. Y ese suero está ahora comercialmente disponible y se puede comprar al NIBSC. Nosotros ya lo hemos comprado. Y de ahora en adelante, la OMS aconseja a todo el mundo, incluso si se hace el test de neutralización viral con virus vivo o con pseudovirus o cepas, que se calibre con este estándar y que se reporte en unidades internacionales por mililitro. Entonces, yo soy optimista. Tenemos muchos doctores en la audiencia. Las unidades internacionales ya han sido armonizadas para la hepatitis B, rabia o el VIH. Creo que en el futuro, no muy lejano, vamos a tener unidades internacionales para anticuerpos neutralizantes contra SARS-CoV-2. Creo que el camino para avanzar ya está ahí. Solo necesitamos trabajar todos en esa dirección. Eso sería estupendo, de hecho. En cuanto a los resultados que nos acaba de mostrar, la variabilidad entre los individuos en términos de respuesta, tipo y longevidad, ¿cree que sería posible usar una escala sencilla para clasificar los individuos en función de su respuesta, como las gráficas que nos acaba de mostrar? Creo que es una decisión a tomar por parte de la OMS. Ahora mismo, idealmente como ha ocurrido en otros casos, la OMS pondrá umbrales medios en unidades internacionales. Por ejemplo, por encima de 200 para tener inmunidad protectora efectiva. Y desafortunadamente, quizá tenemos que definir esto en función de las diferentes variantes, porque las diferentes variantes ya están aquí. Antes de que la OMS publique valores umbrales, uno puede publicar en unidades internacionales y la gente de la calle preguntar, ¿qué significa eso? Creo que quizás se puede dar un grado de anticuerpos neutralizantes o del 1 al 5, donde 1 es el más bajo y 5 es el más alto. Y cuando uno recibe un informe, dice, tengo 4 de 5, estoy bastante bien. Si tengo 2 de 5, estoy preocupado. Y si tengo 1 de 5, puede que no esté protegido. Entonces la gente ahora mismo dice, ¿y ahora qué? Pues ahora no podemos hacer nada, pero quizá dentro de un año, alguien que tiene 1 de 5 puede ir a su médico y decir, quiero una dosis de recuerdo y quiero la vacuna de esta marca y no esta otra. Esto debería ser así. No sé cuál es la regulación en España, pero en Singapur, si eres trabajador sanitario o trabajas en investigación, como en mi laboratorio, si la gente quiere venir a trabajar conmigo como estudiante de doctorado o postdoc, les pedimos que se hagan el test. Primero nos han de mostrar su certificado de vacunación y después les hacemos un test. Si las unidades internacionales están por debajo del estándar de la OMS, lo siento, vaya por una dosis de recuerdo y se vuelve a testear. En uno de mis estudiantes de doctorado, en los últimos 8 años, se ha tenido que vacunar 8 veces para conseguir el trabajo. Hay algunas personas que consideran que esto es discriminación en base a la inmunización. Y yo digo que vivimos en el mundo real. A veces no podemos tener igualdad en todo. Con el COVID veo algo parecido. Con el pasaporte de vacunación, inmunidad, ya se está discriminando. Y creo que algún día tendremos un punto de referencia. Y si no llegas a ese punto de referencia, se te administrará una dosis de recuerdo. Muchas gracias por su respuesta. Ha mencionado las nuevas variantes y cómo a nivel técnico es posible adaptar cepas. Pero en términos de viabilidad, administración, burocracia, ¿cómo ve la implantación de cepas para las nuevas variantes? Si hay mercado, podemos hacer lo mismo que para la cepa silvestre. Científicamente y técnicamente ya lo he hecho. Probablemente ustedes lo sepan mejor. Mi punto de vista es que probablemente no necesitamos un CEPAS para las variantes hasta que no haya vacunas para cada una de las variantes.
Una vez tengamos la vacuna para cada variante, entonces usaremos el CEPAS para cada una. Es una decisión interna de GenScript, decidir cuándo van a lanzar el producto porque la ciencia está hecha. Tengo un CEPAS para la variante de Reino Unido y para la sudafricana, y para cualquiera de las variantes que puedan emerger en el futuro, podemos hacer su versión CEPAS en un mes. Muy bueno saberlo. Muchas gracias. Vamos a por la última pregunta, más relacionada con las aplicaciones animales y veterinarias. Como usted ha expuesto, los animales como los murciélagos y cómo interactuamos con ellos es clave para dar contexto a cómo se producen estos brotes. ¿Considera necesario testear otros animales domésticos, animales en el zoo o animales en la cadena de alimentación? Esto creo que no es necesario ni viable. Me siento en muchos comités internacionales sobre animales y esta cuestión ha sido planteada. Creo que lo que queremos hacer es testear animales que son susceptibles de tener un contacto estrecho con humanos. Obviamente, si uno tiene mascotas como gatos o perros, aunque ellos no muestren síntomas, pueden ser portadores del virus. Pero hemos de hacer esto en una región de alta prevalencia. En Singapur no necesitamos esto porque no tenemos a nadie infectado en la sociedad ahora mismo. Pero en un zoo o en la naturaleza hay personas preocupadas ahora por determinados espacios naturales, en diferentes localizaciones geográficas, donde pueden aparecer nuevos reservorios para SARS-CoV-2. Como dije, una vez los virus saltan de especies, mutan y, quién sabe, ¿no? Muta y puede convertirse en SARS-3 o 4 dentro de 5 años. Esto es lo que debemos vigilar y la serología ha sido usada en primera línea para cribar porque es muy sensible. Cuando se hace PCR, a veces la carga viral es muy baja, no hay suficiente virus, pero los anticuerpos están ahí por lo menos durante un año. Muchas gracias, profesor Wang, por contestar a todas estas preguntas y por su tiempo hoy. A nuestra audiencia, muchas gracias por haber asistido al webinar. Dispondrán del material relacionado en nuestra página web y también daremos respuesta a las preguntas más importantes formuladas durante la charla. He visto que hay una pregunta en el chat. ¿Quieres que la aborde? Dice que si se ha identificado algún factor que pueda predecir la producción de anticuerpos neutralizantes. Por favor, adelante, no la había visto. Sí, intento ayudar lo máximo posible. Gracias. Lo que puede leer del artículo que se publica hoy en Lancet Microbe, hemos identificado algunas cosas, pero ya se conocían. Si tiene síntomas severos de la enfermedad, tiene más probabilidad de tener un alto nivel de anticuerpos neutralizantes, y varias citoquinas parecen estar correlacionadas. Pero creo que, en la práctica, en vez de medir las citoquinas, es bastante más sencillo medir los anticuerpos neutralizantes con CEPAS, porque CEPAS es mucho más sencillo que los ensayos para medir citoquinas. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un placer tenerle hoy con nosotros, profesor. A los participantes también muchas gracias por vuestra atención y asistencia al webinar. Este material, como decía, estará disponible en nuestra página web y además será traducido al castellano. Hemos recibido bastantes preguntas, como habéis visto, y por ello pues colgaremos el material y las respuestas a las preguntas más interesantes. De nuevo, gracias por vuestra asistencia y, dada la participación y la elevada interacción que hemos recibido, que se ha generado bastante interés, seguiremos en contacto con el Dr. Wang para poder contar con su presencia para webinars futuros. Les despedimos a todos, un saludo.